Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. En esta oportunidad me gustaría que prestemos muchísima atención a todo el consejo que Dios trae para cada uno de nosotros. El tiempo devocional de hoy titula Cuidado con la autosuficiencia. Cuidado con la autosuficiencia. Me gustaría que para comenzar leamos un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento, en uno de los libros de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 31. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber los prodigios que había acontecido en este país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon trae una reflexión para nosotros. Ezequías se estaba enorgulleciendo de tal forma y jactándose del favor de Dios que la justicia propia se insinuó en su ánimo, y por causa de su seguridad carnal, la gracia de Dios en sus acciones más enérgicas le fue retirada por un tiempo. Aquí hay mucho que explica la insensatez que cometió con los babilonios, pues si la gracia de Dios abandona al mejor cristiano, queda en su corazón suficiente pecado como para hacer de él el peor de los transgresores. Sin la ayuda divina, tú, que eres muy celoso por Cristo, te enfriarías hasta caer en una tibieza enfermiza. Tú, que eres sano en la fe, quedarías blanco con la lepra de la falsa doctrina. Tú, que ahora andas delante del Señor en bondad y en integridad, te tambalearías de un lado al otro con una embriaguez de malas pasiones. Tenemos como la luna una luz prestada. Cuando la gracia nos alumbra, brillamos. Cuando el sol de justicia se oculta, estamos en tinieblas. Clamemos pues a Dios, que nunca nos desampare. Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu, que nos prives de la presencia de tu gracia. Tú has dicho: yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe. La guardo noche y día. Isaías 27:3. Señor, guárdanos en todas partes. Guárdanos cuando estemos en el valle, para que no murmuremos contra tu mano que nos humilla. Guárdanos cuando estemos sobre la montaña, para que no nos pongamos veleidosos por haber sido elevados. Guárdanos en la juventud, cuando nuestras pasiones son fuertes. Guárdanos en la vejez, cuando engreídos de nuestro saber demostremos ser más necios que el joven o el veleidoso. Guárdanos cuando estemos a punto de morir, no sea que en los últimos momentos te neguemos. Guárdanos mientras vivimos, guárdanos al morir, guárdanos al trabajar, guárdanos cuando sufrimos, guárdanos mientras luchamos, guárdanos cuando reposamos, guárdanos en todas partes, porque en todas partes te necesitamos, oh Señor nuestro. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Y me gustaría, amados hermanos, que nosotros podamos leer el contexto de esta historia, el contexto de la historia del rey Ezequías. Nosotros hemos empezado este tiempo leyendo un versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, pero me gustaría que podamos leer el contexto de la historia del rey Ezequías. ¿Qué pasó con este rey? Entonces dice la palabra del Señor desde el versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia,
porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón de la tierra y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Y prestemos atención porque aquí viene nuestro texto base. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, es decir, vinieron estos guardas de aquí del ejército de Babilonia, estos príncipes vinieron a investigar a ver cómo es que la tierra esta del pueblo de Dios había sido prosperada. Y el rey Ezequías, en vez de darle toda la gloria a Dios, se jactó de su riqueza, se jactó de todo lo que poseía. Dice que Dios por un momento quitó su gracia, es decir, Dios por un momento lo soltó de la mano, por decirlo de alguna manera, para probar su corazón. Y este rey, en vez de darle toda la gloria a Dios, empezó a jactarse de su riqueza. Y entonces dice, el versículo mismo dice, Dios lo dejó para probarle, para conocer todo lo que estaba en su corazón. Y lo que estaba en el corazón del rey Ezequías era orgullo. Amados hermanos, la independencia, o mejor dicho, el orgullo nos lleva a la independencia. La independencia nos lleva a olvidarnos del amor de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos del amor de Dios, nos olvidamos de las primeras obras. En el Nuevo Testamento nosotros también tenemos el ejemplo de una iglesia que se olvidó de este amor de Dios. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, hablando el apóstol Juan de la iglesia de Éfeso, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, leamos del 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice Juan, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y aquí viene primero el Señor halaga la obra de esta iglesia, pero luego Dios tiene una queja contra esta iglesia. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Como podemos ver aquí, esta iglesia tenía sana doctrina, tenía discernimiento espiritual. Dios estaba contento por una parte con esta iglesia, pero por otra, el Señor dice, pero tengo contra ti, oh iglesia mía, que tú has olvidado tu primer amor. Es decir, tú te has olvidado de las primeras obras. Y me gustaría que nosotros recordemos por un instante cuáles son aquellas primeras obras o aquellas buenas obras de las cuales nosotros podemos descuidarnos, las cuales Dios dice que si nosotros descuidamos, entonces nosotros estamos volviéndonos autosuficientes, orgullosos, faltos de amor. Por ejemplo, aquellas primeras obras que nosotros empezamos a hacer cuando nos convertimos son las siguientes. Básicamente, empezamos a leer su preciosa y bendita palabra, para que de esa manera nosotros empecemos a conocer a Dios, cómo es el carácter de Dios y cuál es su voluntad. Es decir, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Otra cosa que podemos olvidar es orar a Dios y pensar que no tenemos ninguna necesidad para orar. Empezamos a creernos que nosotros somos suficientes, y cuando el Señor ha dicho en su palabra, orad sin cesar. Cuando el Señor ha dicho en su palabra, y mejor dicho nos ha enseñado por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo Dios, oraba y buscaba siempre el rostro de su Padre. Otra cosa que podemos nosotros olvidar es dejar de congregarnos. Amados hermanos, nunca dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice el Señor, sino que nosotros debemos siempre estar conectados con la iglesia local. Debemos siempre nosotros asistir a nuestra iglesia local, poner ahí en operación los dones y los talentos, todo lo que el Señor me ha dado
para ministrarnos los unos a los otros. Otra cosa que podemos olvidarnos es del amor por los hermanos. No tener amor, no tener afecto, no tener compasión, no tener misericordia, no tener relación con nuestros hermanos. No nos olvidemos de estas cosas. Y otra cosa que podemos olvidarnos es olvidarnos de evangelizar, olvidarnos de dar testimonio de la fe que profesamos, olvidarnos de dar testimonio de nuestro glorioso, precioso Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor no nos desecha. El Señor dice, arrepiéntete de todas estas cosas, arrepiéntete si tú te has olvidado de estas cosas y vuelve a hacer las primeras obras. A mí me gustaría que al final de mis días el Señor diga esto de mí. Dice, por ejemplo, tercera de Juan, unos versículos 3 y versículo 4, dice, pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Podríamos también decir de cómo andas en amor. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, dice el Señor, el oír que mis hijos andan en la verdad de su amor. A mí me gustaría, amados hermanos, que el Señor diga eso de su iglesia, que su iglesia es una iglesia que camina en la verdad, que camina en amor. El Señor dice, si una iglesia camina así, no tengo yo mayor gozo que este, el oír, el ver que mis hijos andan en amor, andan en verdad. Y si nosotros caminamos en amor, si nosotros no nos creemos autosuficientes, nosotros también al final de nuestros días podríamos despedirnos con estas palabras. El apóstol Pablo usó unas maravillosas y preciosas palabras cuando se despedía ya al final de su carrera. Y dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo se está despidiendo aquí de su hijo en la fe, Timoteo. Y me gustaría que nosotros prestemos atención a estas palabras, porque por lo menos a mí me gustaría usar estas palabras al final de mis días. Cuando me despida de mis seres queridos, pues si Dios me concede la oportunidad de poderme despedir. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amados hermanos, reflexionemos en estas verdades que el Señor trae en esta mañana a nuestros corazones y que el Señor no vea en ninguno de nosotros una vida de autosuficiencia, sino que el Señor nos vea a nosotros caminando en aquellas primeras obras que el Señor nos ha concedido. Que el Señor nos vea a nosotros deleitándonos en su palabra, buscándolo en oración. Que el Señor nos vea a nosotros congregándonos. Que el Señor nos vea a nosotros amándonos los unos a los otros y que el Señor nos vea a nosotros dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amadísimos hermanos, reflexionemos en estas verdades y recordemos que siempre que Dios nos habla y nos aconseja es porque Él nos ama. Nos ama demasiado, amados hermanos, como para dejarnos a la deriva. Qué bueno es nuestro Dios, que no se olvida de aconsejarnos, que no se olvida de traer su sana enseñanza a nuestros corazones. Reflexionemos, amados hermanos, en esta mañana en todas estas gloriosas verdades que el Señor trae para cada uno de nosotros. Y me gustaría también invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y si mi Padre así lo permite, pues el día de mañana también están invitados para poder juntos compartir un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes. Que Dios guarde su entrada, su salida en todo lo que hagan. Que tengan un precioso día. Bendiciones y hasta mañana.